¿Mejor ahí? Sí, mejor ahí, doctora, muchas gracias. A usted. Faltan unos 9 minuticos y enseguida iniciamos. ¿Yo hago la presentación o ustedes pasan el video? Usted misma hace la presentación. Ah, bueno, sí, porque es que mira que la profesora Yomeida está con la garganta afectada y no va a poder estar. José Ramón, una pregunta. ¿Se va a transmitir alterno por canal de YouTube? No, directamente aquí se graba y ya los videos que ustedes enviaron grabados ya están en el canal de YouTube. Ok, gracias. Los primeros se atreven a cambiar las cosas. CaixaBank y Bankia han sumado fuerzas para ser los primeros en acompañar a entidades sociales de todo el país, contribuyendo así a una sociedad más solidaria. Ser los primeros es ver las oportunidades de ayudar a quienes más lo necesitan y actuar para hacerlo posible. A través de nuestra red de oficinas, Acción Social de CaixaBank, en colaboración con Fundación La Caixa, apoya miles de proyectos solidarios en todo el país. Ser los primeros es involucrar a todos en el desarrollo de acciones solidarias de impacto como las que contribuyen a paliar los efectos provocados por la pandemia. La iniciativa Ningún Hogar Sin Alimentos, puesta en marcha hasta el 30 de junio en favor de los bancos de alimentos de toda España, aspira a conseguir que 1,5 millones de personas que conforman las colas del hambre puedan tener acceso a los alimentos más básicos. Ser los primeros es estar cuando hay que estar. El coronavirus, lejos de ser un freno, ha supuesto un impulso para seguir estando, hoy más que nunca, al lado de las personas que más lo necesitan. Reforzando nuestro apoyo con la entrega de kits de material escolar y recursos informáticos para reducir la brecha digital en la vuelta al cole, consiguiendo, con el árbol de los sueños, que muchos niños puedan cumplir sus deseos por Navidad. Ser los primeros es promover el voluntariado. Nuestra vocación social va más allá de la actividad financiera. El voluntariado en CaixaBank es una razón de ser. Una oportunidad para promover nuestros valores corporativos e impulsar entre nuestros empleados y clientes la generosidad y solidaridad en todos los rincones.
Por eso, una vez al año, clientes, empleados y entidades sociales nos unimos en la Semana Social para conocer de primera mano la labor de las entidades con las que colaboramos y nos implicamos en su actividad cotidiana. Ser los primeros es crear un banco de todos y para todos. Por eso, proporcionamos soluciones y creamos servicios financieros adaptados a las necesidades de los colectivos más vulnerables y a la realidad de las entidades sociales. En CaixaBank nos esforzamos cada día para seguir siendo los primeros en transformar realidades, para ser los primeros en estar con los que más lo necesitan. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a una de las mejores universidades del país y líder en la región Caribe, la Universidad de Córdoba. Aquí hacemos posible el sueño de centenares de estudiantes en convertirse en profesionales de excelencia. Te abrimos las puertas al mundo del conocimiento, la ciencia, la cultura, el deporte y la investigación. Una universidad amigable con el ambiente, equipada y dotada para albergar a más de 18,000 estudiantes distribuidos en cada una de sus sedes. Nuestra alma mater cuenta con 4 sedes propias, ubicadas en Montería, Verástegui en Ciénaga de Oro, Lorica y Montelíbano en el Alto San Juan. Además, hace presencia en 5 municipios más de nuestro departamento. Tenemos 7 facultades y 66 programas académicos, de ellos 32 de pregrado y 34 de posgrado, de los cuales 9 tienen acreditación de alta calidad y 2 de ellos con acreditación internacional bajo el modelo Arcusur. Queremos decirte que tenemos alrededor de 966,000 metros cuadrados de terreno entre todas las sedes, de los cuales 151,817 metros cuadrados están construidos. Nuestra universidad se identifica por zonas y entre ellos bloques que van desde la A a la D y bloques que van hasta el número 49. Entre los que tenemos 198 aulas, 34 salas de sistemas, 4 cafeterías y funcionan además 113 laboratorios de docencia, investigación y extensión de última tecnología, amplias zonas verdes para interactuar con la naturaleza y donde la comunidad universitaria puede compartir la sombra de frondosos árboles y la calidez que caracteriza a los unicordobeses. 8 escenarios hacen parte de la infraestructura deportiva, tales como el estadio de fútbol, cancha de baloncesto, microfútbol, piscina olímpica, gimnasio, entre otros, dotados con las herramientas necesarias para ejercer cada una de las actividades. Además, tenemos 3 bibliotecas con cerca de 24,000 títulos y 35,000 ejemplares. Contamos con 6 auditorios, todos ellos distribuidos entre las sedes de la universidad. El consultorio jurídico, centro de idiomas, el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, el Centro de Investigaciones Piscícolas, la construcción de nuevos laboratorios para la Facultad de Ciencias Básicas y el mejoramiento de zonas de esparcimiento para toda la comunidad universitaria, entre otros escenarios investigativos y de conocimiento, se convierten en puntos de referencia de nuestra institución, así como la calidad y cualidades profesionales y humanas de nuestros docentes, funcionarios y estudiantes que viven su universidad como el tesoro educativo más preciado, siempre orgullosos de ser unicordobeses.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a a la última sesión del quinto Congreso Internacional de la Red de Gestión Administrativa, Deportiva y Empresarial GADE, ya con la cifra de hoy de estos 20 participantes, arribando casi a los 900 participantes en estas 6 simposios que hemos tenido a lo largo de la semana, finalizando mañana con el simposio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente directamente desde la Universidad de Panamá. En la tarde de hoy vamos a estar presenciando algunos de los trabajos que se han presentado desde diversas instituciones. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra al doctor en ciencias José Fernández Olivera, secretario general de la Red GADE, el cual moderará este panel. La metodología de trabajo será que los ponentes pues, van a tener 20 minutos para hacer su exposición. Van a exponer los 3 ponentes corridos en forma de panel y al final se generarán todas las preguntas necesarias a los 3 ponentes. Desde este momento el chat está abierto para que usted pueda formular reflexiones, preguntas, inquietudes y más relacionadas con los temas de los ponentes. Y bueno, pues les deseo a todos una excelente jornada, participación y muchos éxitos en estas ponencias. Tiene las cámaras y micrófonos el doctor José Fernández Olivera para que inicie la moderación de este último panel del quinto Congreso Internacional de la Red GADE. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor José Ramón, presidente de Red GADE. Bueno, como ya explicó nuestro presidente, pues ya está planteada la metodología que vamos a utilizar en nuestro último panel del Congreso. Entonces, por cuestión de caballerosidad, vamos a darle primero la palabra a Adriana, después continuará Sergio y por último Fernando. Por favor, les pedimos a los participantes que vayan formulando las preguntas en la medida que los panelistas vayan exponiendo y bueno, ya después nosotros pues se las iremos pasando a los mismos. Entonces, sin más, adelante, doctora Adriana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias pues por abrirnos este espacio de reflexión para todos. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Ahí ya me ven, ¿cierto? Sí, se ve perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, esta ponencia pues la realizamos con la profesora Yomeida Bon Camargo. Ella también está acá entre nosotros. Lo que pasa es que pues tiene una afectación de salud y no puede hablar. Entonces yo voy a hacer la presentación todo el tiempo por las dos. La ponencia del día de hoy la titulamos El mercadeo y su incidencia en la sostenibilidad empresarial, una revisión literaria. Y las autoras, como pueden ver ahí, pues somos la profesora Yomeida Bon Camargo y Adriana Mejía Bermúdez, quien les habla, y estamos en representación de la Universidad de Manizales. Bueno, pues para iniciar, quisimos hacer una revisión enmarcada en lo que tiene que ver con el término de la revolución industrial a lo largo de toda la historia, teniendo en cuenta que la revolución ha propiciado grandes cambios y aportes gracias a las transformaciones de índole tecnológica, de índole social, cultural, económica, como podemos verlo acá en la diapositiva, y estas variables no podemos divorciarlas al hablar de mercadeo. Siempre tenemos que contemplar estas variables al momento de tomar una decisión de mercadeo, al momento de hacer un diagnóstico en torno al mercadeo. Entonces, por eso quisimos hacer esta revisión literaria y la quisimos enmarcar en 3 variables principales. La primera, la revolución industrial; la segunda, el mercadeo; y la tercera, la sostenibilidad, como ustedes las ven ahí en letra roja, ya que consideramos que la empresa no puede pasar por alto las problemáticas que enfrentamos permanentemente y a nivel mundial, pues todo lo que el mundo está viviendo alrededor de la carencia del agua, del calentamiento global, de la energía, la biodiversidad,
los residuos, pues porque todas estas problemáticas son resultado en gran medida de las actividades humanas y empresariales. Todo esto debido a la falta de regulación de parte pues, de las mismas empresas, de parte de los gobiernos y de las políticas gubernamentales. Entonces, eso hace que de ahí tengamos la obligación y la necesidad de empezarnos a alinear con la Agenda 2030 y con sus objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, desde el objetivo, entonces, el objetivo, como lo dice bien ahí en la diapositiva, es realizar una revisión literaria de información relacionada con la versatilidad del concepto de la disciplina del mercadeo y su incidencia en la sostenibilidad empresarial. Entonces, desde el mercadeo siempre, desde que hace muchos años empezamos a hablar de mercadeo, siempre se ha buscado enfocar el mercadeo hacia la búsqueda de necesidades básicas de esos seres humanos como consumidores de recursos de agua, como consumidores de energía, generadores de residuos. Entonces, asimismo, pues se representa una amenaza hacia las plantas, hacia la biodiversidad, hacia los animales y todos esos lugares naturales donde nos movemos día a día. Entonces a ellos se agregan también las empresas productoras de bienes y servicios que para poder transformar y comercializar esos productos pues requieren hacer uso de estos recursos naturales, generan residuos, dejan de lado siempre la alteración que provocan en algunos casos a los ecosistemas. Entonces partiendo de este análisis y esta reflexión que hicimos, entonces, y también conocedoras, digamos, del papel que juegan tanto los consumidores como las empresas, no solamente como actores fundamentales en las problemáticas ambientales, sino también como actores determinantes en el manejo de la solución de estas problemáticas, pues encontramos que muchos autores han investigado a profundidad sobre el tema de esta problemática. Entonces, por ello, a través de esta ponencia, pues quisimos despertar como el interés y sensibilizar, sobre todo, a través de los diferentes medios sobre la relación proactiva que debe existir entre la sostenibilidad y el mercadeo, desde la satisfacción de las necesidades, que es uno de los enfoques primordiales del mercadeo. Entonces, de allí parte nuestro interés. Entonces, iniciamos haciendo una revisión literaria, pues como les dijimos al inicio, enmarcada desde la revolución industrial, desde el mercadeo, desde la sostenibilidad. Desde la revolución industrial, pues creo que todos hemos vivido muchos cambios y modificaciones desde el desarrollo tecnológico y todas las transformaciones que estos implican desde índole social, económico, y es así como se han denominado las revoluciones industriales. Entonces, digamos, Vargas Portillo dice que la revolución industrial ha generado cambios de paradigmas y mejoras continuas en las empresas, sobre todo en aquellas que se encargan de la transformación y de la producción de bienes. Consideramos que a pesar de las diferentes revoluciones industriales, se han provocado desarrollos y avances tecnológicos, pero se considera también, el autor considera que las tres primeras revoluciones están desligadas de esta cuarta revolución. Considera que la cuarta revolución industrial, como el nacimiento de esa nueva etapa para la humanidad, gracias al vertiginoso ritmo de esos cambios y al alcance, digamos, que tuvo esta revolución a los sistemas de gestión y de producción, entonces encontramos como el autor Amor Bravo presenta las características que identifican a cada una de las revoluciones. El autor considera que la primera revolución supuso un cambio en el paradigma absoluto al pasar de una industria agrícola, ganadera, muy rudimentaria, muy manual, a una totalmente industrializada. La segunda revolución pues ya se enfoca desde la energía eléctrica, la producción de energía eléctrica, provoca también unos grandes cambios y desarrollos, digamos como puede ser la bombilla, el avión, por nombrar algunos, el combustible, y también la producción en serie. Entonces esto hizo que la rentabilidad de las empresas pues mejoraran notablemente y provocó a su vez pues el incremento de la producción y el estímulo al consumo. La tercera revolución, con la era de la información, pues también produjo grandes cambios en la automatización y también ese paso del modelo analógico al modelo digital. Mientras que la cuarta revolución, que sabemos que hay una brecha muy corta entre esa tercera y cuarta revolución,
la cuarta revolución ha sido denominada como la hiperconectividad. Entonces, es debido a los grandes cambios que han surgido a raíz de esta revolución en la sociedad y en el mercadeo en general, teniendo en cuenta que allí convergen todo lo que tiene que ver con los sistemas digitales, físicos y biológicos. Desde la variable del mercadeo, pues encontramos a Philip Kotler. Él considera que el mercadeo es un proceso social administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de un intercambio de productos y de servicios, pero esos productos tienen que tener algo de valor. También Kumar, digamos, el autor se ha interesado en que la evolución del pensamiento y la práctica desde la disciplina del mercadeo, digamos, ha venido surgiendo. Eso no es ahora, ni cuando empezó la revolución industrial, ni mucho menos, sino que él ha considerado que después de pasar por muchas fases de la revolución industrial, por muchas fases de la producción, por muchas fases desde la gestión administrativa, es ahora, como en las últimas décadas, donde el mercadeo empieza a relacionarse con factores como la responsabilidad, las decisiones de inversión, la tecnología, las necesidades y la orientación operativa. Entonces, así se enmarca un mercadeo estratégico y no un mercadeo solamente en aras de vender. Bueno, la globalización, también el autor Kumar considera que la globalización y los desafíos para poder llegar a esos mercados internacionales es la necesidad que ahora tiene el mercadeo y debe estar muy en sincronía con esos nuevos retos y las dinámicas que se preparan, pues que deben prepararse las empresas para esos nuevos retos. Y todo ello enmarcado en torno al marketing. Deberá asimismo conectar y detectar y determinar esos problemas y esas decisiones muy acertadas que yo debo tener en cuenta, porque yo como empresa debo ocupar un papel central en las organizaciones, digamos desde el mercadeo, teniendo en cuenta que el mercadeo se alimenta de las diferentes áreas organizacionales y partiendo de esta información ya se evidencia en la toma de decisiones para poder expandir esos horizontes y traer interdisciplinariedad en el conocimiento. También encontramos, Kumar nos dice también que la confluencia de las actividades, los conceptos, las métricas y las estrategias y programas de marketing de una empresa que responden también a esos cambios de mercado y a tendencias futuras para superar a los clientes con ofertas de valor superior a la competencia. O sea, siempre tenemos que buscar ese diferencial, esa ventaja competitiva que me va a diferenciar a mí y que va a hacer que los clientes me escojan por encima de la otra empresa o de la empresa que quiera hacerme o que sea mi competencia. Desde la variable de sostenibilidad, pues lo abordamos entre muchos autores, digamos, encontramos a Adam y Appleton, que ellos concluyen que los problemas ecológicos se concentran principalmente en la voluntad del productor de convertirse siempre en ambientalmente amigables y estos no tenían en cuenta la demanda de los consumidores. Mientras que Munier consideraba que la sostenibilidad es una visión de futuro que nos proporciona una hoja de ruta y nos ayuda a centrar nuestra atención siempre en el conjunto de los valores, de los principios éticos y morales. Entonces, es acá donde vemos cómo una organización que esté fundamentada, que desde su gobierno corporativo tenga inmersa la sostenibilidad como transversal a todos sus procesos, pues encontramos cómo pueden alinear ya todas sus estrategias y esa dinámica en el mercado pueda contribuir a generar una ventaja competitiva a través de la sostenibilidad. También encontramos, digamos, como Wong, uno de los autores, él encuentra que los empresarios consideran que se pueden aprovechar oportunidades en el mercadeo solamente a través de estrategias que eliminen brechas de rendimiento entre tecnologías verdes y considera que la innovación debe ser primordial para poder romper las barreras y generar el rendimiento de los productos ecológicos que inciden en el precio. Para nadie es un secreto
que lo que vivimos ahora de pronto limita algo un poco el consumo de esos productos ecológicos, teniendo en cuenta que siempre tienen precios elevados, que su adquisición no se hace tan fácil, tampoco lo encontramos en muchos puntos de venta. Entonces la idea es que empecemos desde las organizaciones a implementar estrategias de innovación que nos faciliten llegar a ese tipo de mercados, porque ya tenemos esos consumidores ecológicos y consumidores verdes que nos van a exigir productos que sean totalmente responsables con el ambiente y que sean sostenibles. Bueno, la metodología, pues como les hemos venido diciendo, se realizó la revisión literaria a fin de que, pues, de poder lograr el objetivo propuesto, y el cual hace pues la mención que tiene el marketing como una disciplina versátil, que su incidencia pues que tiene desde la sostenibilidad empresarial. Es una investigación exploratoria, descriptiva. Aquí ya desde los resultados, entonces lo que hicimos fue tomar 3 variables como tal. Digamos que hicimos desde la aproximación a los conceptos de mercadeo, conocer la importancia de la disciplina, ratificar que no puede adaptarse a las variables políticas, que no puede adaptarse a esas variables políticas, económicas, sociales y ambientales, y favorecer a las empresas, ¿cierto? Es una constante innovación, entonces por eso lo enmarcamos en estas 3 variables. Desde el direccionamiento estratégico, pues como bien conocemos, esa estrategia debe perdurar en el tiempo. Si encontramos que la estrategia de sostenibilidad, que la estrategia de mercadeo no está inmersa desde ese direccionamiento, pues en el momento que llegue, que cambie de pronto una administración, que cambie de pronto la cabeza de algún proceso, pues inmediatamente se puede cambiar sin que quede ningún impacto como tal, para que transversalice todas las áreas de la organización. Entonces, desde lo financiero, que seamos económicamente ecológicos, que seamos también sostenibles financieramente, socialmente, que nuestro impacto en la sociedad también sea muy positivo, y lógicamente debemos generar utilidades para poder perdurar en el tiempo. Entonces, no solamente sostenibles, sino también sustentables en el tiempo. Desde el marketing sostenible, pues lógicamente toda nuestra cadena de valor, toda nuestra cadena de suministros debe estar alineada a esta estrategia de sostenibilidad, y qué bueno sería que todos los insumos de un producto o de un bien estén alineados a esta estrategia de sostenibilidad desde el marketing sostenible. Y lógicamente como organización, pues que le podamos hacer un aporte, digamos, se podría mirar entre muchos objetivos de desarrollo sostenible, pues principalmente alinearse de pronto con el que tiene que ver con producción y consumo responsable, desde los objetivos de desarrollo sostenible, y que ese sea el aporte de la empresa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquí entonces encontramos desde las conclusiones, entonces, cómo la revisión literaria sobre el mercadeo y su incidencia en la sostenibilidad muestra que las revoluciones que se enlazan al mercadeo, las empresas no pueden desligarse de esos cambios y de los avances tecnológicos como tal, porque pues como lo estamos viviendo ahora en pandemia, las empresas que no están siendo alineadas con esas adquisiciones o con esa implementación de nuevas tecnologías en sus procesos, pues van a desaparecer. Lógicamente que esas revoluciones se enlazan con el mercadeo, que las empresas no pueden desligarse de los cambios tecnológicos y que de ahí deben implementar los nuevos métodos que generen una ventaja competitiva a la hora de comercializar sus productos. Entonces, así la evolución, digamos, del concepto de marketing prospera de la mano de la sostenibilidad. Antes se relacionaba solamente con la dimensión ecológica, pero vemos cómo se van ampliando las variables, aunque algunas empresas aún todavía son incipientes en la implementación de la estrategia de sostenibilidad, lo han dejado solamente ligada a esa estrategia comercial. Entonces, cuando los consumidores, o cuando fácilmente se detecta que la empresa solamente implementa la sostenibilidad en uno de sus procesos, pues inmediatamente se ve abocada a que lo tenga que hacer a lo largo de su cadena de valor, porque si lo hacemos solo en un proceso, pues no vamos a tener el impacto que queremos. Asimismo, sabemos que si implementamos la sostenibilidad en nuestros procesos, eso va a traer un beneficio en doble vía, siendo lógicamente la empresa totalmente
beneficiada al momento de adoptar esas prácticas de responsabilidad social desde el interior de sus organizaciones. O sea, que las empresas no solamente sean socialmente responsables con su entorno, con su ambiente externo, sino que desde su parte interior, desde sus decisiones endógenas, allí pueda empezar a impactar sus empleados, que desde su cultura y su clima organizacional y ambiente organizacional se respire lo que tiene que ver con la sostenibilidad. También la implementación de la innovación pues va a facilitar lógicamente esa relación costo-beneficio en el desarrollo y en la investigación de esos productos, pues para yo poder implementar productos que sean totalmente amigables con el planeta. También la empresa debe estar muy ligada a lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo legal. Lógicamente, si lo están marcando desde su direccionamiento estratégico, pues la sostenibilidad permitirá que trascienda esos cumplimientos legales y cumpla más allá y de la brecha sea cada vez más corta entre lo legal y lo que de verdad es socialmente responsable. Entonces, consideramos que todo lo anterior favorecerá esa estrategia de competitividad empresarial que, acompañada a su vez también de una estrategia de comunicaciones que, articulada a un gobierno corporativo para los beneficios de los grupos de interés o stakeholder, que ante una crisis ambiental que es totalmente imperativa y que se establezca a su vez también un sistema muy sostenible acompañado de una voluntad empresarial y de esos consumidores, pues sin dejar de lado lógicamente las políticas públicas que los favorecen. Los consumidores acá juegan un papel totalmente importante a la hora de tomar decisiones, porque gracias a esos consumidores y a la forma en que ellos consumen, pues las empresas hacen que lo que produzcan y lo que comercialicen y la forma como lo hacen, lógicamente, esté muy direccionada a esa satisfacción de necesidades. Entonces, las empresas diseñan experiencias y propuestas de valor a través de esos bienes y servicios para satisfacer las necesidades, como lo dijimos inicialmente allá en ese concepto de mercadeo, esas necesidades siempre de los consumidores, y es a lo largo de esa cadena de valor que hacen las empresas y que en todos sus procesos se juegue un papel muy importante y determinante a la hora de mitigar esas problemáticas ambientales. Y el papel de ese nuevo consumidor que busca también marcas con propósito, gracias a esa innovación que deben estar implementando las organizaciones y al desarrollo de esos productos y servicios de valor para con los consumidores y asimismo quienes los producen desde una visión de producción y consumo responsable. Estas son las referencias bibliográficas que consultamos para hacer nuestra revisión literaria. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tengan algunas dudas. Muchas gracias. Las preguntas las haremos al final. Vamos a pasar la palabra entonces a Sergio. ¿Se encuentra presente? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Adelante, Sergio. Buenas tardes. Listo. Bueno, me presento, yo soy Sergio Arias, soy docente de la Universidad de Manizales, igual que la profesora Adriana, y estoy vinculado al programa de mercadeo, especialmente al semillero de producción y consumo responsable de la Universidad de Manizales. Entonces, junto con Adriana, pues nosotros hemos venido trabajando todo el tema de consumo y producción responsable, y yo creo que la presentación que hizo Adriana sirve, digamos, de abrebocas a lo que voy a presentar yo en mi investigación. Ella fue muy reiterativa en el rol que juegan los consumidores dentro de todo lo que tiene que ver en el marketing y el desarrollo sostenible. Por tanto, mi investigación, ya que después como mi área de experiencia y también de interés se centra en el consumo, ¿ok? Mi investigación se titula Tipos de consumidores en el marco del desarrollo sostenible, una perspectiva desde la teoría de la señalización. Primero les quiero contar, voy a ver cuánto, 26, listo. Les voy a contar de dónde viene mi interés por esta investigación.
Todos somos consumidores, todos tenemos ese rol muy importante hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que la responsabilidad no debe recaer solamente en las acciones del gobierno o en las acciones de las empresas, sino que nosotros mismos debemos alterar nuestros hábitos de consumo y ser un poco más conscientes y también medir cuál es el impacto negativo sobre el medio ambiente, sobre la sociedad de las cosas que consumimos. Entonces ahí traemos a definir qué es un consumidor responsable y es esa persona que es consciente de sus decisiones de compra y cómo afectan o cómo benefician a la sociedad, perdón, al medio ambiente, y no solamente al medio ambiente, sino a otras dimensiones como la dimensión social y también a la dimensión personal en términos de salud. ¿Okay? Yo lo que quería, o lo que quiero, porque la investigación no ha concluido, es determinar ciertos tipos de consumidores. ¿Okay? El consumidor responsable es un segmento grande que está en crecimiento, dicho por algunos teóricos, pero también nos damos cuenta que es un segmento que no es heterogéneo, ¿cierto? Vemos que hay diferentes personas que consumen responsablemente en diferentes instancias. Entonces yo lo que hice inicialmente fue una revisión de literatura, buscar si había teorías sobre diferentes tipos de consumidores responsables y juntarlo con una teoría que es constante y, digamos, cada vez aparece más en el marketing, que es la teoría de la señalización. Entonces, ¿cuáles fueron las teorías que integré para mi investigación? Pues claramente la primera es la teoría del marketing. Tenemos, yo creo que Kotler, Armstrong y Solomon son teóricos básicos dentro de esta teoría. Ellos proponen toda la definición de qué es el marketing, el proceso de marketing, y Solomon especialmente lo que se relaciona a la segmentación y la psicología del consumidor. Otra es la teoría del desarrollo sostenible, y vamos a hacer énfasis en producción responsable y consumo responsable. Acá la la bibliografía es muy amplia. Nos centramos mucho en lo que dicen las Naciones Unidas relacionado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y pues vemos estudios como el de Lubovic o el de Beren, que se centran en entender qué hacen los consumidores responsables, por qué consumen responsablemente, qué los motiva, y ellos lo hacen en diferentes instancias. Unos los hacen relacionados a la moda, los otros a la comida, los otros a los biocombustibles, pero lo que yo hice fue integrar todos estos estudios y tratar como de parametrizar los diferentes consumidores y crear un prototipo de consumidor. ¿Okay? El siguiente es la señalización, o la teoría de la señalización. La señalización es una teoría que viene desde la biología, desde el comportamiento animal, y nos explica que todos los animales emiten señales para comunicarse con animales de su especie o para evitar ser depredados o reproducirse, y bueno, todos estos tipos de comportamientos. La teoría se ha permeado a las ciencias sociales y además llegó a las ciencias administrativas, entre ellas el marketing, y pues vamos a ver que en el marketing siempre habrá alguien emitiendo señales y otro recibiendo señales. Yo como productor o yo como minorista emito una serie de señales que además son comprendidas por mis consumidores, ¿ok? Y esto viene dado en cómo nosotros como mercadólogos, como los expertos en el marketing, debemos diseñar esas señales, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores herramientas para hacerlo y para que sean comprendidas por los consumidores claramente, primero, y otra segunda es honestamente, ¿sí? Y ya la última teoría que integró a la investigación es la teoría de la simetría de la información. Viene muy relacionada a la teoría de señalización, y pues acá nos dice que siempre habrá dos partes que no conocen muy bien sus necesidades o no conocen muy bien sus intereses. Una tiene más información que la otra, ¿ok? Y es una teoría económica. Entonces, ¿cómo hacer para que estas dos partes puedan minimizar esa simetría y comunicarse de una manera mucho más efectiva? Y ahí vemos que, por ejemplo, la simetría de la información se ve reducida gracias a las certificaciones de calidad, a las certificaciones internacionales o a ciertas reglamentaciones que ponen los gobiernos para que el consumidor y el productor
puedan entenderse sin necesidad de comunicarse directamente, sino a través de la intermediación de herramientas para reducir esa simetría. Bueno, esas son las teorías que yo contemplé. Ahora voy a explicarles algo sobre la metodología de mi investigación. El objetivo general de la investigación es analizar las señales que productores y minoristas con enfoque en sostenibilidad de la ciudad de Manizales deberían emitir para comunicarse efectivamente con diferentes tipos de consumidores responsables. ¿Okay? Entonces ahí vemos que hay tres variables. Una son los consumidores responsables, más especialmente sus estilos de vida. Otra son las señales de mercado o cuáles son esas señales que yo debo emitir para mis consumidores. Y la tercera es, digamos, el contexto donde sucede esa señalización y es en los productores y minoristas con enfoque en sostenibilidad. ¿Por qué lo hago con ese tipo de minoristas? Porque es, de productores y minoristas, porque es un segmento que está creciendo, ¿ok? Cada vez los consumidores, algunos, asisten a este tipo de tiendas, por decirlo así, donde los productos que se venden pues tienen sellos de sostenibilidad o se garantiza que son producidos sosteniblemente, y ya vamos a mirar en qué es lo que esos consumidores cuando asisten a esos lugares se fijan, ¿sí? Para ellos cuáles son las señales cruciales al momento de comprar cierto tipo de productos sostenibles. Bueno, qué pena. El primer objetivo es caracterizar los estilos de vida de los consumidores. Para ello tuve que hacer una revisión de literatura, como les contaba inicialmente, y establecer cuáles son, de acuerdo con ciertos estudios, algunas características de diferentes tipos de consumidores responsables. El segundo era identificar desde la señalización las señales, ¿okay?, que se emiten al mercado, tanto los productores como los minoristas. También fue una actividad de revisión de literatura. Como les contaba, se realizaron 3 estudios. Uno de ellos era sobre señales en la industria de la moda, de los minoristas de moda, otro de los biocombustibles y otro en la alimentación, en la comida, cuando el consumidor va a comprar comida. ¿Okay? Y de ahí pues extraje muchas diferentes características o atributos de los productos que pues se convierten en las señales porque son las que emiten los productores. Y por último, pues es un objetivo mucho más grande, que es analizar relaciones entre tipos de consumidores y señales para saber cuáles diferentes tipos de consumidores se fijan en qué diferentes tipos de señales. Esa última parte, la parte que está en construcción, pues requiere de una investigación mucho más profunda de un grupo de encuestados grande. Por tanto, el objetivo 1, 2 está completo, el 3 está en construcción. Les voy a mostrar parcialmente en qué llevo ese objetivo número 3. Bueno, mi investigación, la que les estoy presentando, es de tipo descriptivo. Ya incluyendo el objetivo 3, pues sería mucho más conclusiva. Tiene un enfoque mixto porque había parte cualitativa, había parte cuantitativa. Y para la parte cuantitativa, el instrumento de recolección de datos fue una encuesta estructurada que se extrajo de los estudios los que están ahí, Pajazlis 2014 y Rao 2021. De ahí extrajimos una serie de preguntas que se aplicaron a la población. La población eran personas sin ninguna restricción demográfica, ¿okay?, pero que se consideraran consumidores responsables o que tuvieran algunos hábitos de consumo responsable que pues se señalaban en la encuesta. El tamaño de la muestra es 267 personas. Hasta ahora llevamos 52, creo que ya ha avanzado un poco más en 59. El estudio preliminar, un estudio descriptivo preliminar, dice que la distribución de esa muestra es normal, por tanto puedo aplicar algunas herramientas de análisis estadístico. La que tengo pensado es una TD-Student para mirar la correlación entre los consumidores responsables y las señales de mercado. Bueno, también se hizo un cálculo del coeficiente de Cronbach para mirar como la consistencia entre el cuestionario y pues decir que sí era un cuestionario fiable. El resultado fue 0.84, lo que me denota
la consistencia del instrumento. El instrumento también se validó con ciertas personas, expertos en investigación en áreas administrativas, para pues darle como mayor peso a la investigación. Entonces, ¿qué hemos encontrado después de todo este trabajo de revisión y el poco de investigación de campo? Vimos que sí existe una clasificación de consumidores responsables. De acuerdo con 3 estudios, los consumidores responsables se pueden dividir en 3 tipos. El primero es el consumidor responsable integral, pues fueron nombres que yo acuñé para los consumidores responsables, y es quien cumple del 90 al 100% de las veces con la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es cumplir con la sostenibilidad? Primero es estar informado sobre el impacto medioambiental o sobre las decisiones. El consumidor responsable integral es el que tiene mayor información y es el que está dispuesto además a compartirla con los demás. También nos damos cuenta que el consumidor responsable integral es muy escéptico y por lo general no confía mucho en lo que las marcas tengan que decir de sus productos. ¿Okay? Prefiere buscar información externa, prefiere buscar activamente para garantizar la seguridad de sus consumos. También es un consumidor que podemos denominarlo como autotrascendental. Entonces es un consumidor que no solamente cumple con el consumo responsable en aras del medio ambiente, sino también para mejorar la calidad de vida de otras personas o para mejorar su salud. ¿Okay? Ese consumidor, digamos que es crucial y es el modelo a seguir dentro del consumo responsable, porque es quien garantiza el éxito de las prácticas medioambientales que las empresas ejercen, ¿okay? O ponen en sus productos. El segundo es un consumidor responsable relativo, es quien cumple con la sostenibilidad de un 60 a un 89% de las veces. Este consumidor igual es consciente de sus decisiones de compra, pero no tiene tanta información como el anterior y no está dispuesto a comunicarla con los allegados. Es como una persona que practica la sostenibilidad, por lo general, en soledad. Este consumidor relativo está muy preocupado por su salud, es una de sus grandes motivaciones. Aunque conoce los impactos medioambientales de sus decisiones de compra, no es la gran motivación es cuidar su salud y no tiene, digamos, como los principios autotrascendentales tan altos como el consumidor anterior. Y por último, hay un consumidor responsable accidental. Lo llamamos accidental porque llega a la sostenibilidad por accidente. Entonces, muchas veces no se autodescribe como sostenible, sino que se enfoca en alguna línea de la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, es el consumidor que está en desacuerdo con la práctica en animales para los cosméticos, entonces nunca consumiría ese tipo de productos, pero desconoce otros aspectos de la sostenibilidad, como el consumo de plásticos de un solo uso, o no recicla, o no compra productos que hayan vegetales y frutas de producción agrosostenible. Entonces desconoce mucho y llega a la sostenibilidad por error, pero tiene ya un principio que puede, gracias a la educación que se dé dentro del mercado, pues adquirir cada vez más y más comportamientos responsables. Bueno, esa era la primera parte del estudio, encontrar esos 3 tipos de consumidores. Lo siguiente fue preguntarles a ellos con la encuesta que se hizo a unos consumidores si tenían ciertos comportamientos y categorizarlos dentro de estas 3 variables. Encontramos que el 48% de los consumidores se catalogan, no se catalogan, tienen prácticas del consumidor responsable, un 46%, perdón, el consumidor responsable integral, un 46% del consumidor responsable relativo y un muy pequeño porcentaje, que era el 6% de consumidores accidentales. Entonces podríamos decir que casi la mitad del segmento de consumo responsable son integrales relativos, una muy pequeña parte son accidentales. Hay 2 grupos de consumidores muy grandes. ¿En qué se fija cada uno? Esa es la parte que sigue de la investigación.
habría que identificar primero las señales. La revisión de la literatura me arrojó que hay 24 señales que comunican la sostenibilidad a un consumidor. Entre ellas encontramos, por ejemplo, menciones sobre la huella de carbono, los productos que tienen menos empaque, los que son hechos con materiales reciclables, los productos de baja emisión de gases. Otro es, por ejemplo, la mención sobre usos de químicos y pesticidas en los productos. Otro es la manera en que se distribuye, transportes, por ejemplo, que no afectan el clima. Bueno, y ahí podemos tener las 24, pues habría que describirla cada uno, nos tomaría mucho tiempo, pero ahí están. Una importante, digamos, es la etiqueta de sostenibilidad o el empaque sostenible. Y la siguiente tarea era clasificar esas señales en diferentes tipos de señales, ¿ok? Entonces, ¿cómo hice esa clasificación? La hice basado en el estudio de Dunham 2011, que fue una revisión de literatura muy amplia de la importancia o de la incidencia de la teoría de la señalización dentro del marketing. Y pues Dunham nos dice que hay 1, 2, 3, 4 tipos de señales divididas en dos. Las señales de costo, las señales de identidad. Las señales de costo son las que se llaman de costo mínimo, las señales costosas. Pues claramente las de costo mínimo son señales con unos costos de eficacia o unos costos muy bajos que por lo general simplemente se emiten para que el producto sea detectable y discriminable del mercado, pero nunca hace que el producto sea memorable. Entonces el consumidor conoce el producto, lo discrimina, pero no crea esa recordación de ese producto. Muy seguramente lo compraría una vez, pero no lo volvería a comprar. A medida que aumentan los costos de emitir las señales, los productos se van volviendo muy costosos hasta llegar a la discapacidad. La discapacidad es cuando el producto, emitir la señal que tiene el producto es tan costosa que yo como productor pues quedo discapacitado. Sí, puede ser porque es muy costoso o toma muchísimo trabajo o toma muchísimo tiempo que me voy a ver afectado negativamente en mi rentabilidad o en mi reputación. ¿Okay? A medida que aumenta el costo, aumenta la fiabilidad y aumenta la honestidad. Es más honesto el producto, que por lo general es más memorable, pero obviamente es más costosa de emitir esa señal. Ahí tenemos, por ejemplo, los ingredientes. Entonces, ¿qué tipo de ingredientes tienen diferentes productos? O los lugares de procedencia, o si el producto se hizo con, acá tengo algunas, por ejemplo, unas señales muy costosas, pueden ser los empaques sostenibles, o comunicar la huella de carbono, porque toma trabajo saber cuál es la huella de carbono. Otra puede ser los procesos de producción amigables con el medio ambiente. Entonces es un proceso que requiere una capacitación y una adición a la empresa que pues se me fue la palabra, se traduce en mayores costos. Y pues unas de costo mínimo que pueden ser, por ejemplo, salario y condiciones de trabajo justos. O sea, es lo mínimo que se espera. No consideramos que sea muy costoso tener condiciones de salario y justas. Otra de costo mínimo es la transparencia. ¿Okay? Es hacer las cosas transparentemente. Y ahí vamos viendo entonces cómo las señales pues van teniendo diferentes tipos. Y otra señal es la que llamamos los índices. Los índices son señales que no se pueden falsificar, ¿sí? Son señales que no dependen de mí como productor, sino que están determinadas por la manera en que se haga el producto. Por ejemplo, indicar el lugar de proveniencia de algún ingrediente, muy común por ejemplo, en la industria del cacao, ¿sí? De dónde viene el chocolate, o muy común también, no en Colombia, pero en Europa, de dónde vienen, por ejemplo, los aguacates. Esos son índices, ¿ok? No se pueden falsificar, y además, pues, por decir que el producto proviene de algún lugar, hay una posibilidad de recibir beneficios, ¿ok? Y de cumplir con ciertas regulaciones. Bueno, ahí tenemos esas señales. Ahorita, lo que hay que hacer, o lo que viene en la investigación, entonces, es determinar el consumidor integral y el consumidor relativo, a qué le presta mayor atención. Yo acá tengo, digamos, una tabla de frecuencias de cuáles son
las señales en las que los consumidores, sin discriminar si son integrales, relativos o accidentales, prestan mayor atención. Una de ellas, o la más alta, es el proceso de producción amigable. Entonces, ese consumidor está pendiente de cómo se hace el producto, ¿sí? Los materiales orgánicos, o pues que sean hechos sin pesticidas o con productos biodegradables. Otro es el empaque de sostenibilidad, también muy importante para este tipo de consumidores. Y destacamos también uno muy importante, los materiales reciclables. ¿Okay? Habría que mirar ya cada tipo de consumidor en cuál está prestando su atención. Bueno, y pues también hay otra información que podemos ver en la investigación, solo que por tiempo no la voy a incluir. Que hasta el momento podemos concluir de la investigación, primero, que sí existe una división de los consumidores responsables, aunque es un segmento, consumo responsable, no podemos determinar que todos consumen de la misma manera. Hay principios y valores y hábitos de consumo que se dividen para ciertos tipos. Entonces, yo como empresa, ¿de qué me puedo beneficiar al saber esta información? Pues que habrá un segmento mucho más específico al que yo me quiero enfocar. O sea, tengo que hacer un target mucho más pequeño, o encontrar nichos de mercado que antes no había considerado, porque pensaba que el consumo responsable era un solo segmento. También que la mayoría de los consumidores responsables son consumidores integrales. Entonces, quien piensa en la sostenibilidad, en el consumo responsable, piensa no solamente en todo el tema medioambiental, sino también en el tema social y en el tema personal, en la salud. Por otro lado, está una conclusión con relación al tipo de señales, y nos estamos dando cuenta que la sostenibilidad es costosa porque el consumidor está pidiendo unas señales que son costosas de emitir, el etiquetado, los empaques, ¿ok? Adriana bien lo decía ahorita, que el consumidor, perdón, que las empresas deben tener muy presente cómo entender o conocer al consumidor y poder llegar a él, porque la sostenibilidad es costosa y muchas veces las personas se quedan por fuera de la sostenibilidad porque no tienen la capacidad económica para comprarla. Entonces seguimos comprando de la manera tradicional. Aquí lo que habría que ver es cuáles son las señales cruciales, ¿sí? Centrarnos en ellas, pero no hacer otras que pueden ser costosas y que no presten los mismos beneficios que las que sí lo hacen, ¿ok? Y bueno, yo creo que hasta ahí ya son conclusiones parciales. Más adelante podremos pues entender una relación directa entre tipos de consumidores, señales, y saber cuáles son esas señales que prevalecen y que prestan mayores beneficios para los productores y para los minoristas sostenibles, y también pues satisfacer las necesidades y los deseos de consumidores responsables, ¿ok? Y así pues lograr entre todos como esa armonía y esa utopía de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, pues que nos está presionando cada vez más. ¿Listo? Muchas gracias. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Gracias a usted, doctor. Al final tenemos las preguntas. Les recordamos a la audiencia que se encuentra abierto el chat para cualquier pregunta. Creo que se han tratado hasta ahora temas muy interesantes y polémicos además. Entonces le damos la palabra al último ponente de este panel, el doctor Fernando de la Espriella. Por favor. Doctor Fernando, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? Hola, buenas tardes. Fernando, doctor Fernando, ¿no se encuentra? Bueno, parece que no pudo entrar, ¿no? No responde. Bueno, entonces pasamos a las preguntas. Hay una pregunta dirigida a la primera ponente y hay otra que, bueno,
específicamente es un comentario que yo quisiera hacer y preguntarle al segundo ponente su criterio. La pregunta que le hacen a la doctora Adriana es que el concepto de disciplina de mercadeo se ha visto siempre enfocado a distinguir los riesgos de eficiencia y los riesgos financieros de la empresa. Que si ustedes incluyen los elementos de sostenibilidad, sobre qué autores o sobre qué argumentos se basan. No sé si entendió la pregunta. O sea, la pregunta es ¿qué autores dicen que el mercadeo es una disciplina? Dígame. La pregunta que me hacen específicamente es ¿qué autores dicen que el mercadeo es una disciplina? No. Plantean que el mercadeo, la disciplina del mercadeo, ¿sí? Históricamente se ha dedicado a evitar los riesgos de la eficiencia económica y de la estabilidad financiera de la empresa. Que No, ustedes no le que... incluyen elementos de la sostenibilidad, que sobre qué base, sobre qué autores o sobre qué argumentos incluyen estos elementos de la sostenibilidad. O sea, lo que pasa es que una cosa es el elemento, o sea, la sostenibilidad está enmarcada, digamos, desde Friedman, que hablamos de la triada, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con el equilibrio, desde lo económico, lo social y lo ecológico, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es cómo el mercadeo incide desde ahí en la sostenibilidad empresarial. Entonces, digamos, desde un gobierno corporativo sustentado en estrategias sostenibles, en lo que hablábamos también de que tuviera de manera endógena todo lo que tiene que ver con sus empleados, un ambiente y un clima laboral totalmente orientado hacia al bienestar de los empleados, no solamente cumpliendo lo legal, sino de pronto dando un poco más, que su entorno no esté afectado como tal. Entonces, es más desde ahí. No sé si le respondí la pregunta. No es que el mercadeo incida en esas decisiones financieras. Lo que estamos diciendo es que, digamos, Bansal, por decir algo, un autor, dice que los esfuerzos que realizan algunas empresas por adoptar procesos que lleven a prácticas sostenibles dependen de la voluntad de sus directivos, digamos, desde el buen gobierno, desde los valores corporativos, totalmente fundamentados en la dirección estratégica, y lógicamente esa dirección estratégica pues va a involucrar todo lo que tiene que ver con la parte financiera, la parte gerencial, la parte comercial, todas las áreas de la organización, porque el mercadeo, para poder tomar decisiones, debe conocer qué precio tiene mi producto, cuáles son los insumos, qué pasa si, por decir algo ahora, que el acero está totalmente elevado, entonces yo ya había planeado construir un edificio. ¿Qué va a pasar con el precio de ese producto final cuando ya tengo que incidir y afectar el precio final después de que yo había hecho una planeación en ventas diferente? Entonces, como todas las variables que intervienen allí en esas decisiones de mercadeo, que lógicamente se van a ver involucrada la parte financiera, la parte social y la parte ecológica o sustentable de la organización. No sé si respondí la pregunta. Bueno, parece que sí, porque no han hecho. Yomeida Inmaculada dice... Ella es mi compañera, seguramente está aquí reforzando la respuesta. El mismo Kotler en sus últimas publicaciones lo relaciona con el relacionamiento, grupos de interés, y entre ellos implica las dimensiones del desarrollo sostenible, permitiendo crear valor compartido. Entonces, bueno, creo que Yomeida hace una aportación. También. Muchas gracias. Gracias Doctor Sergio, la pregunta o el comentario es mío, porque sí, me interesó mucho lo que usted estaba hablando. Nosotros acá ahorita en México tenemos
hemos tenido varias situaciones, pero tenemos una muy candente ahorita, que es que la Profeco, que es la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, declaró a las sopas Marucci, no sé si ustedes la conocen, que son unas sopas instantáneas, muy baratas, que los estudiantes consumen mucho porque, bueno, son de muy fácil acceso, ¿no? En cuanto económicamente, no llegan al dólar, en cuanto a, aunque aquí no se utiliza el dólar como referencia, pero para que más o menos tengan una idea, están sobre los 16 pesos mexicanos, no llegan al dólar, y entonces es muy barata, ¿no? Y la Profeco la declaró totalmente, que la declaró que la iba a retirar del mercado. Bueno, esto generó un sobreconsumo de sopas Marucci, se desaparecieron las sopas, la gente compraba la sopa por caja porque dijeron que la iban a retirar, y finalmente, como suele pasar acá en mi país, digo mi país porque soy de origen cubano, pero también soy mexicano y quiero a México como mi patria alternativa, como suele pasar, finalmente la sopa Maruchan no se va a retirar del mercado, y la Profeco lo que dijo fue entonces que algunos envases de las sopas eran perjudiciales, pero no la sopa. Sin embargo, hay un estudio que dice que no solamente esa sopa, sino que hay 33 sopas de este tipo que son perjudiciales a la salud. Ahora, mi duda es cómo encajar todo esto, que evidentemente se mueven intereses económicos detrás, muy fuertes detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo encajar todo esto en el modelo de cliente responsable que usted nos está planteando y que sí está planteado en la Agenda 2030? Ok. Bueno, por ejemplo, yo hice una anotación y decía que no siempre el consumo responsable debe depender de las entidades gubernamentales, ¿cierto? Porque hay muchos productos que sabemos que son nocivos, el claro ejemplo, el alcohol, el tabaco, y pues prevalecen por intereses económicos que siempre han existido. Entonces, ¿cómo deben encajar eso? Yo creo que los gobiernos, más que en una tarea prohibicionista y regulatoria, deberían es hacer una tarea educativa muy amplia para que los consumidores pues vayan adquiriendo esa responsabilidad. Mira que la responsabilidad no solamente está ligada a lo ambiental, a lo sostenible, sino también, perdón, la responsabilidad no solo está ligada a lo ambiental, sino también a la propia salud. Si alguien me está diciendo el producto es malo, pues por X o Y motivo, porque tiene sustancias cancerígenas o porque puede influir negativamente en el azúcar, bueno, en todas estas cosas, ¿por qué nosotros como consumidores o como personas pues somos tan aversos a cambiar o a escuchar a las entidades que están aconsejándonos? Entonces, siempre hay desde la psicología del consumidor hay muchísimas teorías, ¿sí? que explican por qué el consumidor actúa de cierta manera, pero al final habrá algunos detonantes o habrá algunas partes donde no se pueda explicar por qué un consumidor toma ciertas decisiones, ¿ok? Yo creo que acá trayéndolo a mi investigación hay un grupo de consumidores responsables, digamos, yo me puedo catalogar a mí mismo como consumidor responsable. Yo como consumidor, ¿qué puedo hacer para enseñarles a los otros a hacerlo de manera parecida? ¿Sí? Entonces está ese consumidor integral, que es el que quiere atraer, ¿sí? Como profesar sus prácticas y pues garantizar no solamente la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, sino también la salud. Pasa mucho, ¿cierto? Para mí ahí también hay un tema yo diría que puede ser un tema un poco de desobediencia, también de ignorancia, porque no escuchamos cuando nos dicen el producto no es bueno, ¿ok? Entonces, es un tema de educación. Para mí el consumidor se debe educar cada vez un poco más y sucede en Colombia igual hay muchísimos productos que también son nocivos, pero pues siguen existiendo y se ponen las etiquetas. Acá el tema, digamos, del etiquetado de los productos altos en azúcar o altos en grasa no se ha podido establecer porque
ciertos intereses no lo permiten, ¿ok? Ciertos grupos de interés no lo permiten, entonces el consumidor pues toma la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Ahí siento que no podemos ser previsionistas, pero ser más bien educadores en la sostenibilidad. Claro, sí, aquí tenemos, aquí sí se permite el etiquetado, pero bueno, las personas no son consumidores responsables, digo yo, porque no leen incluso, ¿no? Usted ve pocas personas leyendo, como si, por ejemplo, lo vemos en los Estados Unidos, ¿no? Que vemos mucho que las personas leen lo que dice las instrucciones, etc. Muy interesante los temas tratados en la tarde de hoy. Le damos las gracias a los profesores de la Universidad de Manizales. Un honor tenerlos por acá y esperamos que sean ustedes pioneros. No tenemos convenio con esta universidad. GADE, bueno, pues está abierta, ¿no? a todas estas relaciones, y esperemos que ustedes sean los pioneros de continuar esta relación que comenzamos con ustedes en este quinto congreso. Le damos las gracias y bueno, GADE está abierta para su universidad y para todos los investigadores que así lo deseen. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, chao. Feliz tarde. Entonces, terminamos en la tarde de hoy. Le damos las gracias a todos los presentes, le damos las gracias a los ponentes. Vamos cerrando nuestro quinto congreso. Nos queda, como decía nuestro presidente, el simposio de mañana, conjuntamente con la Universidad de Panamá, al cual los invitamos. Los enlaces, pues bueno, serán compartidos en nuestras redes. Recuerden mandar sus ponencias, mandar sus presentaciones, porque todo esto está siendo publicado en el canal de YouTube de la red, igual que todas las sesiones que hemos tenido, pues ya están colgadas en el canal de YouTube. Muy buenas tardes a todos, buenas noches para los que están conectados desde otras latitudes y nos veremos mañana, primero Dios. Hasta luego, que estén muy bien.